Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, sentaos bien y agarraos al sofá porque la noticia que os traigo hoy es de las que nos aceleran el pulso y nos alegran la vista. Si pensabais que ya lo habíais visto todo de nuestro turco favorito, estáis muy equivocadas, porque Can Yaman acaba de dar un salto mortal directo al escenario más prestigioso de toda Italia, y, me atrevería a decir, de toda Europa. Sí, habéis oído bien, nuestro Can, ese hombre que nos tiene robado el corazón, se va a vestir de gala para presentar nada más y nada menos que el Festival de Sanremo 2026. ¡Qué maravilla! Ya sabéis que después del ajetreo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, la RAI ha tenido que mover fechas, y este año el festival se nos va a finales de febrero, concretamente del 24 al 28. Pero lo importante no es cuándo, sino quién va a estar allí iluminando nuestras pantallas. Y es que, aunque el gran Carlo Conti será el maestro de ceremonias y tendremos a la inigualable Laura Pausini, que es como de la familia, acompañándole durante todas las galas, la verdadera sorpresa, el bombazo informativo, es que Can Yaman será el copresentador de la noche inaugural. Imaginaos la escena, por favor. Martes 24 de febrero de 2026. Se abre el telón del Teatro Ariston de Sanremo, sale Carlo Conti, sale nuestra Laura Pausini con esa voz que Dios le ha dado, y de repente, con esa elegancia que le caracteriza, aparece Can Yaman. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y no es para menos, porque elegir a Can para la primera noche no es casualidad. Los directores del festival saben muy bien lo que hacen. Saben que Can no es solo una cara bonita, que lo es y mucho, sino que es un imán para nosotras, el público fiel que no se pierde ni una novela. A sus 36 años, este chico ha demostrado que el mundo se le queda pequeño. Y fijaos qué detalle tan importante. Han apostado por él no solo por su belleza, sino por su talento y su capacidad para unir culturas. Porque no olvidemos que nuestro Can es un hombre de mundo. Ese muchacho nacido en Estambul te habla turco, italiano, inglés y, lo que más nos gusta a nosotras, se defiende de maravilla en español. ¿Os acordáis de lo bien que suena cuando nos habla en nuestro idioma? Pues esa versatilidad es lo que le ha llevado al escenario más importante de la música italiana. Además, chicas, esto le viene en un momento de oro. Ya sabéis que en Italia lo adoran, especialmente ahora que es la cara del nuevo Sandokan, esa serie de la RAI que estamos deseando ver. Pero es que además, no para de trabajar aquí en España. Está rodando El laberinto de las mariposas, un thriller romántico que seguro que nos va a tener pegadas a la butaca. Es como si Can estuviera tejiendo un puente de amor entre Italia, Turquía y España, y nosotras estamos encantadas de cruzar ese puente las veces que haga falta. Pero ojo, que el festival no va a ser solo suspiros por Can Yaman. La organización ha querido equilibrar tanta belleza y elegancia con un poco de risas, que buena falta nos hacen. Para la segunda noche, la del miércoles 25, han fichado a Lillo Petrolo. Quizás os suene menos, pero en Italia es un fenómeno del humor. Es de esos cómicos que te hacen reír con solo una mirada, con ese humor surrealista que tiene. Va a ser el contrapunto perfecto después de la solemnidad y el glamour de la noche de Cannes. Dicen las malas lenguas, bueno, las buenas lenguas en este caso, que incluso va a haber sorpresas con invitados como Achille Lauro. Ya me imagino a Carlo Conti intentando poner orden entre tanta broma. Y para rematar la jugada, el jueves 26, entra en escena Andrea Pucci. Este hombre es un terremoto. Es un monologuista de esos que no tienen pelos en la lengua, muy directo, muy de pueblo, como nos gusta a nosotras. De hecho, ha protagonizado ya la primera anécdota picante del festival. ¿Sabéis qué hizo? Para anunciar que iba a Sanremo, publicó una foto en sus redes sociales totalmente desnudo, de espaldas, diciendo, Sanremo, allá voy. ¡Qué ocurrencia! Carlo Conti, que tiene mucha cintura para estas cosas, le contestó rápido diciendo que por favor, en el escenario del Ariston, se pusiera al menos un bañador. ¡Ay, señor, lo que nos vamos a reír!
Así que, mis queridas, se nos presenta un febrero de 2026 inolvidable. Sanremo ya no es solo un concurso de canciones, es un espectáculo total. 30 artistas, nuevas promesas, y estos presentadores que son una mezcla explosiva de belleza, música y humor. Pero, sinceramente, nosotras ya tenemos el calendario marcado en rojo para ese martes 24. Porque ver a Can Yaman bajando esas escaleras míticas del Ariston, con esa planta que tiene, y compartiendo micrófono con Laura Pausini, va a ser un momento histórico para todas las que le hemos seguido desde sus primeras novelas. Estad muy atentas porque os iré contando cada detalle, cada ensayo y cada cotilleo que salga de los camerinos. Porque si algo tengo claro, es que Can Yaman va a dejar el pabellón muy alto y nosotras vamos a estar ahí para aplaudirle, aunque sea desde el salón de nuestra casa. ¡Qué emoción, por Dios! Y hablando de emociones, no quiero ni imaginarme los nervios que deben estar pasando por ese cuerpazo ahora mismo. Aunque, conociéndole, seguro que lo tiene todo bajo control, porque si algo tiene nuestro Can, es que es un perfeccionista de los pies a la cabeza. Pero, amigas, hablemos de lo que realmente nos quita el sueño, el vestuario. Porque Sanremo es la cuna de la moda y la elegancia, y ya estoy soñando despierta imaginándome cómo le sentará el smoking. ¿Será un clásico de Armani o se atreverá con algo más moderno de Dolce y Gabbana? La verdad es que a este hombre hasta con un saco de patatas le aplaudiríamos, pero verle bajar esas escaleras, con los focos iluminando esa sonrisa y ese porte de galán antiguo, va a ser de esos momentos que nos obligan a abanicarnos en pleno invierno. Y ojo a la química con Laura Pausini, que eso va a ser digno de estudio. Ella es un torbellino, tan natural, tan espontánea, y él con esa caballerosidad turca tan pausada y seductora. Van a saltar chispas en ese escenario, pero de las buenas. Me los imagino ya bromeando, quizás ella intentando enseñarle alguna expresión italiana complicada, y él respondiendo con esa mirada pícara que derrite los glaciares. Va a ser un dúo para la historia de la televisión, una mezcla de fuego y elegancia que nos va a tener pegadas al sillón sin pestañear. Porque al final, chicas, verle ahí arriba presentando el festival más importante de Europa es como ver triunfar a alguien de la familia. Le hemos visto crecer como actor, le hemos apoyado en cada serie, en cada viaje, y ahora que conquista esta cima, sentimos ese orgullo de madre que nos hincha el pecho. Se lo merece todo, por trabajador, por humilde y por no olvidar nunca a quienes le han puesto ahí, nosotras, su público fiel. Así que iré preparando el café y las pastas para esas noches de febrero, porque tenemos una cita ineludible con el éxito. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.